Buen día, mi nombre es Chergurvila Rodríguez, soy en la materia Física General de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En este momento vamos a realizar el ejercicio número 1. Realizo un ejercicio de exploración en el simulador e indique qué sucede con la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto que esté sobre la rampa. Entonces vamos a ingresar al simulador y pues vamos a darle a reiniciar. Entonces vemos que hay unas fuerzas que fuerza de fricción, fuerza aplicada, el peso y el normal. Entonces como vemos en la respuesta, vemos que fricción, normal, aplicadas y el peso. Normal, fricción, total, aplicadas. Y pues dependiendo del ángulo, pues esa va a ser mayor la fricción. Dice la fuerza normal siempre es perpendicular al plano sobre el que se mueve el objeto. La fuerza de fricción es opuesta a la fuerza aplicada, es decir que se opone al movimiento del objeto. El peso siempre es verticalmente hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra. La fuerza total tiene la dirección hasta donde se mueve el objeto. Entonces la segunda pregunta dice, haga clic en reiniciar y responda, ¿por qué la flecha roja de la fricción apunta cuesta arriba? ¿Puede el archivador deslizarse en condiciones dadas después de reiniciar el simulador? Justifique su respuesta. Entonces vamos al simulador, lo reiniciamos y le damos en adelante. Esto quiere decir que el simulador con los parámetros que nos dan, que es 10 grados de inclinación, la fricción y la fuerza normal, la fuerza normal, pues no tiene como suficiente fuerza pues para arrastrar el archivador, y la fuerza aplicada es de 0, entonces por ende el archivador no se va a mover. La siguiente pregunta, haga clic en reiniciar, modifica el valor de la fuerza aplicada hasta que él alcance un valor de 200 newtons, a pesar de que la fuerza aplicada es mayor de la fuerza de fricción. El archivador no se mueve. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Entonces vamos al simulador, reiniciar, y aquí en la fuerza aplicada vamos a colocarle los 200. Le decimos adelante. Eso quiere decir que la fuerza aplicada no es suficiente pues para arrastrar el archivador. Para arrastrar el archivador hay que tener una fuerza de 483, si no me equivoco, un poquitico más, 483 newtons. Entonces la fuerza de aplicación de 200 newtons con la fuerza de fricción equivalen a 0. Entonces por esa razón el archivador no se mueve. Vamos a ver la siguiente pregunta. Haga clic en una pausa y aumente el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector de color verde sobre el gabinete, que representa el vector verde. La simulación no muestra el componente de la fuerza de gravitación paralela a la rampa puesta abajo. Sin embargo, dicho componente existe, por lo tanto, escriba la ecuación que relaciona el componente paralelo de la fuerza gravitacional peso a la fuerza aplicada Fa, la fuerza de fricción Ft y la fuerza neta Fn. Respuesta. Entonces la fuerza total es la que se mueve, es mayor la fuerza de fricción, entonces pues por eso se mueve el archivador. Entonces aplicando las leyes de Newton, aquí está la Fn, Ff, Fa y Fg. Entonces el diagrama del cuerpo de libre se obtiene que es igual a F, es menos Ff menos Fg
seno de teta más FA es igual a FN. Reorganizando la expresión es FN es igual a FA menos FF menos FG, seno de teta donde teta es igual a 10 grados. La pregunta que le voy a plantear al grupo o a los compañeros es: ¿cuál de la condición se debe cumplir para que el objeto se mueva donde un plano se representa un coeficiente de fricción MAI? Muchas gracias por su atención.